del sistema gastrointestinal, este es un tema añadido, digamos, en el cual vamos a observar algunos trastornos gastrointestinales, los principales que podemos tomar como tema hoy día, porque son bastante variados. Entonces, vamos a tomar como temas de la clase trastornos de la boca, trastorno de la deglución y del esófago, trastorno del estómago, del intestino delgado y del grueso. Y lo que es el seminario a continuación va a ser sobre trastornos generales del tubo digestivo, más que todo lo sintomático en referencia a lo que es náuseas, vómitos y también obstrucción intestinal y gases en el tubo digestivo. Entonces, normalmente no se considera la boca dentro de los trastornos del aparato digestivo, pero se ha visto por conveniente incluirlos porque en algunos acápites sí lo consideran. ¿Por qué? Porque el aparato digestivo, como saben, pues empieza en la boca. En este caso, los dientes son una parte fundamental para lo que es el preparar pues el bolo alimenticio. Entonces, si tenemos una buena dentadura, unos buenos dientes, una boca saludable, vamos a tener pues un inicio adecuado de lo que va a ser la digestión y la absorción adecuada de los alimentos. Entonces, generalmente lo que ocurre en nuestra boca es que existen normalmente unas placas bacterianas que hacen simbiosis con lo que es nuestro organismo. Entonces, eso quiere decir que vive pues dentro de nosotros o con nosotros sin provocar mayor daño. Pero la falta de higiene y más que todo el tipo de alimentos que uno puede consumir, los cuales pueden formar pues especies de fermentos, se origina lo que normalmente se llama la placa, ¿no? La placa bacteriana o placa dentaria, que va a ser pues un agregado de microorganismos y polímeros que se van a agregar o depositar o pegar en las piezas dentarias. Y esto va a provocar pues un trastorno de lo que es las partes blandas y las partes duras de lo que concierne a la boca. Entonces, por una mala higiene, una higiene adecuada, podemos tener como la gingivitis, por ejemplo, que es una enfermedad bacteriana que provoca una inflamación y el sangrado de las partes blandas que rodean a los dientes o a las piezas dentales, ¿no? Que le llamamos comúnmente encías, ¿no? Entonces, el proceso inflamatorio de estas va a denominarse gingivitis. Ya una periodontitis va a ser pues una añadidura o un incremento a la cronicidad de una gingivitis, se va a producir lo que es una periodontitis, ¿no? La periodontitis ya es una, un trastorno que va a alterar lo que es el soporte del diente. El diente está incrustado, digamos, en parte en lo que son los alvéolos dentarios de los maxilares, pero en gran parte también pues están sujetos por estructuras ligamentarias, ¿no? Y que tienen pues un complemento de tipo colágeno, los cuales se van a ver debilitados a consecuencia de las infecciones crónicas por la actividad inadecuada pues de las bacterias que pueden tener este proceso inflamatorio. Entonces va a haber pues pérdida de lo que es la sujeción dentaria, ablandamiento de la misma, pérdida de piezas dentales, ¿no? Y también esto va a provocar lo que es eh, la pérdida como estamos viendo acá en la imagen inferior, la pérdida de la encía que debería estar rodeando y protegiendo a la parte correspondiente de la pieza dentaria. Entonces aquí nosotros podemos tener también como una consecuencia de lo mismo a lo que le llamamos pues la caries, ¿no? La caries ya es una enfermedad crónica ya de nuestra boca que puede estar pues mediada más que todo por la dieta y la placa bacteriana agregada,
con esto de la pérdida de una higiene adecuada, que va a producir pues una pérdida de lo que es la red de minerales que conforman normalmente la estructura del esmalte y la dentina. Otros trastornos de la boca tenemos, por ejemplo, la halitosis, ¿no? Que es un aliento o mal aliento, ¿no? Que es a consecuencia de un reflujo gastroesofágico. Es algo bastante molestoso que se puede observar en algunas personas y bastante molestoso también para el que la tiene, ¿no? Entonces, la halitosis es una combinación de trastornos gastroesofágicos y de una mala higiene oral. Después tenemos a las úlceras bucales, lo que normalmente le llamamos las llagas, ¿no? Que son pequeñas, redondeadas, con un punto blanquecino central, no hay un reborde rojizo, que son bastante dolorosas, ¿no? Y que aparecen generalmente cuando están en curso, pues, algunas enfermedades virales o bacterianas que pueden comprometer nuestro organismo. Aparte, tenemos la glositis, que es una inflamación aguda, ¿no? O también puede ser crónica de la lengua, es una inflamación de la lengua que vuelve pues a la lengua de un color o rojo carnoso, ¿no? Y esto se ve reflejado o relacionado con algunos déficits de lo que es la vitamina B12, riboflavina, niacina o piridoxina o al consumo de algunos alimentos también que son irritativos, ¿no? Y la quelitis angular, que es una lesión, digamos, que se produce en las comisuras orales, ¿no? De los labios y que están relacionadas pues con el hongo de la Candida albicans. Ahora, sobre los trastornos de la deglución y del esófago, principalmente el que nos llama más la atención y el que es más peligroso, podríamos decir, son las relacionadas pues con las lesiones que tienen que ver con los centros nerviosos de control de la deglución, ¿no? Entonces acá cuando se ven comprometidos algunos pares craneales como el quinto, el noveno y el décimo, pueden trastornar mucho lo que es el sistema de lo que es la deglución. Y esto se ve en algunas patologías como la poliomielitis o la encefalitis que pueden impedir la dilución normal, ¿no? Por una lesión, pues, de estas raíces nerviosas o más que todo el centro de la deglución que se encuentra, pues, en el tronco encefálico. Es bastante acatar que la parálisis del mecanismo de la deglución está relacionada también con un acto médico, que es la anestesia general. Cuando el anestesiólogo aplica pues una anestesia general, ya sea endovenosa o sea traqueal, ¿no? O con vía aérea, con máscara laringe, etcétera, se va a inducir al paciente a una anestesia bastante profunda y lo cual pues va a bloquear todo el sistema de lo que es el mecanismo de la deglución. Esto va a provocar pues que exista una supresión completa de la deglución, un cierre insuficiente de la glotis, y un control, no va a existir control alguno sobre lo que es la deglución. Es por eso que es importante pues que todos los pacientes que van a entrar a algún tipo de cirugía, no importa qué tipo de anestesia se vaya a colocar, todos los pacientes deben estar pues con un mínimo de 6 horas de ayuno, ¿no? Cuando lo adecuado es hasta 8 horas. Inclusive cuando son niños se tiene que tomar mucho más en cuenta esto de las 8 horas, ¿no? Porque un reflujo gastroesofágico puede provocar aspiración, ¿no? Que todo el líquido que proviene pues del aparato digestivo con alimentos o con ácidos que puede contener el tubo digestivo, puede ingresar pues al tubo respiratorio y provocar un problema bastante serio. Ahora, dentro de otros trastornos de la deglución, existe lo que se llama la acalasia y el megaesófago, ¿no? La acalasia es un trastorno que existe en el esfínter esofágico inferior del esófago
¿no? El cual va a tener unas lesiones del plexo mientérico y se va a abolir lo que es el control del esfínter, no se va a producir la relajación adecuada y va a provocar una dilatación de lo que es el esófago. No, esta dilatación del tubo del esófago puede ser bastante significativa y puede llegar pues a inclusive almacenar, como dicen, hasta 1 litro de alimentos, y lo cual pues puede provocar inclusive lesiones dentro de lo que es el tubo esofágico, con infecciones, ulceraciones de la mucosa esofágica e inclusive perforaciones, ¿no? Acá nosotros podemos observar en la imagen la dilatación que puede llegar a tener pues el esófago, que puede sufrir con este problema que se llama la acalasia, ¿no? Y acá podemos observar un procedimiento de diagnóstico mediante lo que es la ingesta de una sustancia con contraste para poder objetivar, pues, en una radiografía el- la dimensión inadecuada que tiene, pues, el esófago dilatado, ¿no? Entonces, este es un proceso generalmente que se presenta en forma lenta y necesita pues de un tratamiento muchas veces inicialmente con espasmolíticos, se usan sondas y a veces se tiene que hacer pues un acto quirúrgico, ¿no? Ahora, referente a lo que son los trastornos del estómago, el más conocido pues es la gastritis, ¿no? La gastritis que viene a ser la inflamación de la mucosa gástrica, ¿no? Hay que diferenciar con lo que puede ser pues una gastropatía, ¿no? Una gastropatía es un proceso temporal en el cual, digamos, nosotros ingerimos algún alimento que puede contener pues alguna sustancia nociva, algún irritante, algún alimento en descomposición y nuestro organismo en forma de defensa nos provoca pues un dolor abdominal y la eliminación del mismo mediante lo que es un vómito que puede ser explosivo, ¿no? Entonces después viene pues la calma y se puede recuperar uno, ¿no? Eso personalmente yo lo he tenido 1, 2 o 3 veces y lo atribuyo pues a un proceso infeccioso, inclusive viral o micótico de algunos alimentos que puedo haber ingerido. Pero eso no es gastritis, ¿no? Esa es una gastropatía. Bien, una gastritis ya es un proceso ya que se viene estableciendo, un proceso de inflamación de la mucosa gástrica, ¿no? A consecuencia de algunos procesos que vamos a ir explicando. Entonces, la inflamación de la mucosa ya puede ser pues superficial o profunda y puede provocar pues inclusive, si es que es ya crónica, una atrofia de las glándulas que pueden producir ciertas sustancias de protección del estómago y esto puede acarrear pues a un proceso mucho más grave y mucho más comprometedor. Dentro de lo que se considera como una de las principales causas de la gastritis a nivel mundial es a una bacteria que se llama el Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, flagelada, que tiene predominancia por establecerse pues en el estómago y es resistente a lo que son los ácidos del estómago. Entonces, el Helicobacter pylori se dice que tiene pues una predominancia a nivel mundial de hasta un 75% en la población, pero que no ocasiona pues en todos los casos un proceso de gastritis, ¿no? Eso va a determinarse si es que se presenta o no el proceso de enfermedad como gastritis, de acuerdo pues a algunas patologías o algunas eh, consecuencias o causas que pueden provocar en lo que es la desestabilización de las barreras de protección del estómago. Entonces, a esto también se puede añadir lo que es la ingesta pues de alcohol y ácido acetil salicílico como y otros AINES como
consecuencia de causas o como causas de gastritis, ¿no? Entonces, nosotros, como les decía, tenemos a nivel mundial más o menos las tres cuartas partes de la población mundial tienen su estómago o tenemos en nuestro estómago a esta bacteria, ¿no? Que es el Helicobacter pylori, pero en algunas causas, en algunos casos sí se produce el proceso infeccioso. El proceso infeccioso produce, digamos, mejor dicho, una úlcera, ¿no? Inclusive una gastritis y posteriormente una úlcera. Bien. Eh, bueno, personalmente yo he tenido un proceso de una gastritis ocasionada por el Helicobacter pylori. Un gastroenterólogo, un amigo de acá, me hizo pues el diagnóstico mediante lo que es em, la prueba del aliento, se llama eso, ¿ya? Mediante el cual se detecta pues la presencia de urea, ¿no? La bacteria esta produce una sustancia que se llama la ureasa, ¿no? Que es, posteriormente se va a transformar en amoníaco, la cual va a desestabilizar lo que es la mucosa intestinal mediante lo que es el compromiso de lo que es la barrera gástrica, ¿no? Del moco gástrico. Entonces, tuve que recibir pues un tratamiento de, no me acuerdo, eran creo que 3 o 4 antibióticos que tuve que tomar, ¿no? Eran tantas tabletas que daba miedo pues contarlas, no sé la verdad cuántas habré que ingerido, pero tuve un efecto adecuado y desde ahí ya tengo mucho más cuidado pues para ingerir alimentos en la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se transmite? Bueno, no hay una relación directa, pero se considera que existe pues una contaminación de los alimentos que no tienen una cocción adecuada, ¿no? En nuestro medio pues se puede considerar lo que es las bebidas, comúnmente las chichas que le decimos acá, ¿no? Y también lo que es alimentos que no tienen pues un proceso de cocción, como ensaladas o el ceviche, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la ingestión de eso y de algunos elementos asociados, como puede ser pues, la ingesta del alcohol o la ingesta de algunos aires que pueden provocar también trastornos de lo que es la protección gástrica que debe siempre estar en una forma equilibrada, ¿no? Em, Nosotros tenemos la barrera gástrica, que es, ya se ha visto ya en las clases, ¿no? Que tiene la función de defender, pues, a lo que es la mucosa gástrica. La barrera gástrica está contenida o está provista de 4 elementos, ¿no? Uno de ellos es el moco, ¿no? Otro es el agua, otro es el bicarbonato de sodio, ¿no? Dentro de estos mantienen, pues, y las prostaglandinas que mantienen, digamos, una defensa de escudo, de protección hacia lo que fuera, pues, la agresión directa, si es que no existiera, de los iones de hidrógeno, ¿no? Ya que saben, pues, el pH gástrico normalmente es de más o menos 2 a 3 de pH, y el moco gástrico, pues, o la barrera gástrica, mantiene, pues, un pH de 7 aproximadamente. Entonces, la mucosa gástrica tiene 2 características principales. Una es que está tapizada por células mucosas muy resistentes, ¿no? Que secretan un moco bastante viscoso y que es bastante adherente también. Y las células epiteliales adyacentes que tienen uniones estrechas. Entonces, como decimos, la barrera gástrica pues es bastante resistente a lo que es la acción de los iones de hidrógeno, ¿no? En la gastritis lo que sucede es que esta barrera gástrica es interrumpida, ¿no? Y se produce pues una permeabilidad en ella y se va a provocar que los iones de hidrógeno puedan pasar
hacia el epitelio gástrico, causando pues daños y erosión en lo que es la mucosa gástrica, que puede considerarse como una gastritis o inclusive si es que estas aumentan en lo que es profundidad o compromiso, se pueden denominar ya pues úlceras gástricas, ¿no? Entonces, la úlcera gástrica ya cuando es crónica o la misma gastritis cuando es crónica, ¿no? Puede producir ya pues una atrofia de lo que es el epitelio, ¿no? Y lo que es la mucosa propia del estómago. Y esto va a producir pues una pérdida de secreciones del estómago, ¿no? Secreciones que son bastante importantes para lo que es la digestión de los alimentos. Aquí ya podemos tener un esquema en el cual podemos determinar pues algunos factores nocivos que pueden ser endógenos y exógenos para lo que puede ser la evolución de una gastritis o posteriormente una úlcera péptica, ¿no? Entonces tenemos también factores que son relacionados con el flujo sanguíneo, ¿no? En el flujo sanguíneo podemos encontrar la ingesta de los AINES, los cuales van a provocar pues una alteración en la síntesis de prostaglandinas, como todos los AINES lo hacen, pero a su vez pues las prostaglandinas van a evitar pues la suspensión o la supresión de la síntesis de prostaglandinas, van a producir en el estómago que exista pues una alteración en lo que es la producción del bicarbonato de sodio y una alteración en lo que es el moco soluble y el moco visible, los dos tipos de moco que tenemos, ¿no? Para tener pues un trastorno de lo que es la barrera gástrica, ¿no? Entonces nuestros factores defensivos se van a ver alterados por la ingesta de los AINES como un factor exógeno que es sistémico, ¿no? Mediante lo que es el flujo sanguíneo. Ya dentro de los factores nocivos endógenos tenemos pues al ácido clorhídrico, a la pepsina y a las sales biliares. Y dentro de los exógenos tenemos pues al alcohol, ¿no? La presencia de las bacterias, como hemos visto, a la Helicobacter pylori y también a los AINES como un efecto tópico, ¿no? Entonces, la causa de la gastritis puede ser multifactorial, ¿no? No necesariamente tiene que ver siempre la bacteria o no necesariamente tiene que ver siempre un factor externo como el consumo de AINES. Pueden ser procesos que son ocasionados por una combinación de estos factores. eh, Tiene mucho que ver acá, pues, el tipo de alimentación, de dieta, de horarios de alimentación, el estrés y todas las cosas, todos los factores que pueden añadirse, pues, a lo que es el generar un trastorno de la mucosa gástrica, que puede derivar, pues, una gastritis o una úlcera gástrica. Entonces, a consecuencia de estos trastornos de una gastritis, ya que podría ser, pues, erosiva, o inclusive una úlcera gástrica, podemos tener como consecuencia, pues, patologías que son denominadas como acloridria o hipocloridria, ¿no? La clorhidria es cuando ya, pues, el estómago ha dejado de secretar ácido clorhídrico, ¿no? Y esto se determina mediante algunos exámenes en los cuales se puede evaluar que el pH del estómago no baja más de 6,5 luego de una estimulación máxima del estómago para la producción de ácido. Y la hipoclorhidria es la disminución, pues, de la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, se sabe, pues, si es que no se produce el ácido clorhídrico, tampoco se va a activar lo que es la pepsina, ¿no? Entonces, ya este sería un trastorno bastante serio de lo que podría ser, pues, la transformación del bolo alimenticio en lo que sería, pues, el quimo, ¿no? Ya traería, pues, como consecuencia un trastorno bastante serio en lo que sería la digestión y posteriormente la absorción. Entonces, como trastornos también del estómago, tenemos que si existe pues una atrofia gástrica provocada ya pues por una gastritis erosiva bastante crónica o bastante extensa,
puede provocar pues lo que se llama una anemia perniciosa, ¿no? Entonces la anemia perniciosa se va a presentar junto pues con una clorhidria y la atrofia gástrica, ¿no? Entonces las secreciones gástricas normalmente pues contienen una glucoproteína que se llama el factor intrínseco, que como saben ustedes es bastante útil para la absorción de la vitamina B12 a nivel del ileum. Entonces, cuando no existe pues el factor intrínseco, se va a dar lo que es la no absorción de la vitamina B12, es por eso que se presenta la anemia perniciosa, ¿no? Entonces, este factor puede causar, pues, inclusive un trastorno de destrucción de los ácidos que van a atravesar, pues, el intestino delgado, por la falta, pues, del factor intrínseco, con lo cual se refleja en lo que es una clorhidria, ¿no? Entonces, em, se va a producir, pues, una falta de maduración de lo que son los glóbulos rojos. Ahora, viendo ya el tema sobre lo que es una úlcera péptica, ¿no? Las úlceras pépticas ya son procesos crónicos establecidos de lesiones escoriativas dentro de lo que es la mucosa gástrica, que va a causar, pues, trastorno, como decíamos, de la acción digestiva del jugo gástrico, ¿no? Y esto va a provocar, pues, heridas, podríamos llamarle así, dentro de lo que es la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, dentro de los principales causas de la úlcera péptica está, pues, el pylori, ¿no? Entonces, se dice que el Helicobacter pylori, inclusive en las personas, como en mi caso será, no sé, que he tenido o tengo tal vez la bacteria todavía conmigo, no la voy a poder erradicar nunca, ¿no? Se han hecho estudios sobre eso y se dice que una persona puede convivir con ella pues por toda su vida, ¿no? Entonces, una vez que se ha establecido un daño gástrico, como una gastritis y en este caso ya una úlcera péptica, es necesario pues hacer ya un tratamiento bastante avanzado en lo que es eh, el tratamiento de eliminación o control de lo que es la bacteria del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, para esto los gastroenterólogos pues usan diferentes tipos de métodos diagnósticos como el que les expliqué, ¿no? La prueba del aliento, en la cual pues tratan de determinar la cantidad de ureasa o urea que puede uno expeler al momento de hacer el aliento. Hay otro que usan pues la cápsula, ¿no? La cápsula con cuerda. No me acuerdo exactamente cómo es que se llama el método diagnóstico, pero consiste en que uno le hacen tragar una cápsula con una cuerda, no con una pita, le podemos decir, y esa permanece por unas horas dentro del estómago y después la retiran, ¿no? Para examinar, pues, si existe algún tipo de contaminación de esta bacteria. Otra forma es pues ya la endoscopía, que es lo que me hicieron a mí. También me hicieron una endoscopía en la cual pues el gastroenterólogo evalúa visualmente toda la mucosa gástrica en todas sus curvaturas, en el fondo, en el antro, etcétera, y toma pues una biopsia, ¿no? La biopsia es bastante útil para el diagnóstico del grado de daño que puede estar produciéndose a nivel del estómago y también de paso, pues, si es que existiera, pues, alguna anomalía muy llamativa dentro de lo que es la mucosa gástrica por una posibilidad de una tumoración, se toma, pues, la muestra en forma de biopsia para también hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, en nuestro medio, pues, existen muchas formas de tratar aparentemente una gastritis, ¿no? Pero como la ingesta, por ejemplo, de algunas sustancias, algunos antiácidos, algunas formas de tabletas, pero
nada es más efectivo contra el Helicobacter pylori que las combinaciones de antibióticos que se suelen indicar, ¿no? Entonces existen hasta, entiendo, más o menos unas 6 tipos eh, de dosis o fórmulas, le podríamos llamar, de antibióticos que se usan en los diferentes estadios y tipos de la infección por Helicobacter pylori. Bien, entonces, por supuesto, el tratamiento también de esto pues tiene que ver con una dieta adecuada, el uso de antiácidos, moduladores, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es bastante complicado y necesita pues de la indicación de un gastroenterólogo. Bien, entonces ustedes tal vez están en riesgo de tener pues una infección, ¿no? De Helicobacter pylori, y si es que a eso le añaden pues la ingesta de alcohol o el uso de algunos AINES y el estrés que lleva pues el ser estudiante de medicina, puede provocar pues algunos trastornos gástricos como una gastritis o una úlcera péptica. Hace poco una amiga mía es asistente en el hospital Almenara, una colega de la promoción de la universidad, y nos dio la triste noticia pues de que un residente de ella que no llega ni a los 30 años ya estaba pues con cáncer de estómago, ¿no? Entonces, es bastante trágico, pues, tener una noticia así, porque ya, digamos, para un médico en formación, en este caso, pues, era un residente de reumatología, ha tenido, pues, que suspender todas sus actividades académicas para poder tratarse, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con estas patologías, el tipo de alimentación que llevan, ¿no? En la actualidad, pues la alimentación que se consume más es la comida chatarra o la comida rápida, ¿no? Lo que son cosas a base de frituras, el pollo broster, con las salchipapas, con una serie de menjunjes de el ketchup y todas esas cosas que si ustedes pueden analizar o estudiar, sería una responsabilidad de ustedes hacer un estudio sobre qué cosa contiene pues el ketchup verdadero, ¿no? O la mostaza que venden así en los lugares donde expenden este tipo de alimentos, en realidad pues no es nada natural, ¿no? Entonces inclusive pues las hamburguesas que dicen que son de carne, no son pues tanto de carne, ¿no? Contienen otras cosas, ¿no? Como profesionales de la salud, si es que ustedes no saben cuidarse, ¿cómo van pues, digamos, a enseñar a cuidarse a otras personas? Yo creo que es necesario que estudien un poco, que indaguen qué tipo de alimentos están consumiendo. Y ahí van a ver que ustedes están llevando pues consigo mucho riesgo para producir pues un problema gástrico, eh, no solamente, digamos, relacionado a a la bacteria del Helicobacter, sino pues al tipo de alimentación que consume. Bien. Entonces, también existe pues un trastorno a nivel de lo que es el intestino delgado, ¿no? Ya dejando el estómago, pasamos a lo que es el intestino delgado, existe pues una digestión anormal de los alimentos, ¿no? La digestión anormal de los alimentos más que todo está relacionada pues con la falta de la producción o el que lleguen pues las sustancias que nos ayudan a la digestión de parte de lo que es la vesícula biliar y los jugos pancreáticos hacia lo que es el duodeno. Entonces acá podemos tener un trastorno de lo que es el transporte de estos elementos mediante lo más común que es pues la obstrucción de las vías biliares, ¿no? O de la ampolla de Vater, que es donde se podría producir pues un enclavamiento de un cálculo biliar, como se puede ver acá en la gráfica, ¿no? Y eso puede producir pues la disminución o la abolición de la llegada del líquido pancreático o el jugo pancreático, el jugo
biliar, ¿no? Hacia lo que es el duodeno para ayudar en lo que es la digestión de los alimentos, ¿no? Inclusive esto puede provocar, pues, la obstrucción del paso de la producción de los jugos pancreáticos y puede ser un inicio de una pancreatitis obstructiva, ¿no? Entonces, es necesario que cuando una persona, pues, empieza a tener algunos trastornos digestivos, sea evaluada, pues, adecuadamente en un servicio de gastroenterología, ¿no? En estos casos lo que se usa, pues, inicialmente es una ecografía, ¿no? Pues eso va a determinar, pues, va a ser determinante acá la destreza del ecografista o del médico radiólogo ecografista para poder detectar, pues, algún trastorno en las vías biliares. Inclusive es necesario hacer, pues, muchas veces una resonancia magnética, ¿no? Yo tuve un familiar, indirecto mío, que tuvo, pues, un proceso así, ¿no? Entonces él se empezó a tener trastornos alimentarios, empezó a hacer ictericia y eso sucedió, pues, en época de pandemia, ¿no? Entonces yo tuve que viajar, pues, a Lima con mi carro a traerlo a él hasta Ayacucho, porque en Lima era imposible atenderlo allá, le cerraban todas las puertas. Entonces yo lo tuve que traer acá a Ayacucho y acá le hicimos el diagnóstico mediante resonancia magnética. Ya con el diagnóstico establecido, volvió pues él a Lima, ya por vía aérea ya, y se contactó pues con un gastroenterólogo de una clínica particular para que le hagan lo que se llama un CEPRE, ¿no? El CEPRE es un procedimiento invasivo que es como una endoscopía, pues, digamos, más profunda, que llega hasta lo que es el duodeno y ahí mediante unas canastillas se dilata, pues, lo que es el esfínter de Oddi, ¿no? La ampolla de Vater, se logra obtener, pues, el cálculo biliar y se retira, pues, de ese lugar, ¿no? Así, dándole de nuevo permeabilidad, pues, al sistema. De esa manera se le pudo salvar a él, ¿no? Porque ya estaba empezando a complicarse de una forma ya un poco seria. Entonces, existen ese tipo de procedimientos ahora, acá en el hospital regional, el doctor Inostroza está haciendo un plan para hacer ese tipo de procedimientos desde el próximo año, me parece. Entonces, eso salvaría pues muchas pancreatitis, muchos problemas de, de trastornos digestivos. También como consecuencia de una pancreatitis, puede ser pues que se produzca una alteración de lo que es la producción de jugo pancreático, ¿no? Entonces acá la pancreatitis pues puede ser provocada, como ya habíamos dicho en antes, como una consecuencia de una obstrucción de los conductos pancreáticos, pero también pues el consumo de alcohol en algunas personas va a producir una alteración en lo que es el control de la activación de tripsina, ¿no? El alcohol directamente tiene que ver ahí, ¿no? En el exceso de consumo de alcohol va a provocar pues, alteración en el control de la activación de la tripsina, se va a desencadenar una activación bastante activa, bastante descontrolada, lo que va a producir pues una pancreatitis ya que se llama química, ¿no? Entonces, ese es un problema bastante serio, generalmente puede ser mortal, ¿no? Entonces, es una de las causas también de una digestión anormal de los alimentos. Y también todo lo que son los tumores, que pueden ser benignos o generalmente malignos, que se dan pues en los conductos a nivel de la cabeza del páncreas o un tumor, un cáncer a nivel de lo que es el duodeno o de la vesícula biliar, etcétera. Todo eso va a producir pues alteraciones también en lo que es el poder contar con los jugos
pancreático y biliar para la digestión adecuada. Dentro de lo que es el intestino delgado también tenemos trastornos de mala absorción, ya que se dan a nivel de la mucosa, ¿no? Eso le llaman, tiene un nombre que se denominan SPRE, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en un proceso de inflamación, ¿no? De lo que es la mucosa intestinal del intestino delgado, que está asociada, pues, en algunas personas como una especie de alergia, o más que todo llamada intolerancia, a lo que es el gluten, ¿no? Entonces, el gluten está contenido en lo que es el trigo, cebada, centeno, etcétera. El gluten es un tipo de proteína que le da, pues, digamos, la propiedad de aglutinación a este tipo de harinas. Entonces, existen personas que tienen una intolerancia a estas sustancias, ¿no? Y está más asociada, pues, a gente que tiene cierto tipo de características de tipo europeo, que tienen una relación con lo que es el tipo de sangre tipo A, eh, y tiene mucho que ver esto también con lo que son los tránsicos, ¿no? Aquellos procedimientos que hace ya más o menos unos 30 años se viene haciendo a los alimentos para supuestamente tener pues una mejor producción, una mejor resistencia a las plagas, etcétera. Con ese propósito pues, se nacieron los alimentos transgénicos, pero estos transgénicos también han producido pues una mayor alteración en algunos grupos poblacionales, principalmente de gente de raza, podríamos decirle blanca, ¿no? Algo así. Entonces, eso se ve poco en nuestra zona, ¿no? No se ve tanto, porque nosotros no tenemos esas características tal vez por ahora, pero ya tal vez con el incremento de la ingesta de este tipo de alimentos que cada vez son más comunes en nuestro medio, ya poco a poco tal vez tendremos más de este tipo de procesos inflamatorios del intestino delgado que alteran lo que es la absorción, ¿no? Alteran la absorción de los alimentos, ¿no? Por provocar pues una inflamación de lo que es la mucosa del intestino delgado. Entonces eso se va a traducir en lo que se llama una esteatorrea, ¿no? Presencia de exceso de grasas en las heces, ¿no? Son las grasas de tipo de un mal olor, se relacionan con un aspecto brilloso, claro, de las heces, ¿no? Eso, la presencia de esteatorrea tiene que ver, pues, con una falta de una digestión adecuada en el intestino delgado. Y eso también va, como consecuencia, pues, puede provocar lo que es una osteomalacia, ¿no? Y alteraciones de la coagulación y también lo que sería, pues, una anemia perniciosa. Mm, Ahora hablando de lo que es el intestino grueso, ¿no? Lo más común que podemos ver nosotros es el estreñimiento. No, el estreñimiento se relaciona pues con el tipo de posiciones que no son ¿no? Las heces normalmente son pastosas, uno no tiene que hacer pues mayor esfuerzo como para que pueda defecar, ¿no? Pero existe pues el estreñimiento que suele provocar pues diversos tipos de heces que son inusuales, ¿no? Para eso existe una tabla de heces que se llama de Bristol, ¿no? En la cual pues mediante ciertas características que pueden tener las heces al evacuar, se puede más o menos tener la idea de que puede estar relacionada con algún tipo de trastorno en lo que es el intestino grueso, ¿no? Entonces, como se sabe, pues el intestino grueso está más generalmente abocado a lo que es la absorción de agua y de sodio, ¿no? Entonces, existe pues un movimiento muy lento tal vez de lo que es el intestino delgado que va a producir pues una absorción excesiva de lo que es
el líquido de las heces, o tal vez también está relacionada con las personas que no tienen un consumo adecuado de líquido. No, eso es más común en las mujeres porque como para ellas pues es un poco más dificultoso, más complicado buscar pues un servicio higiénico adecuado, limpio en la calle, evitan pues consumir bebidas o líquidos para no necesitar de ir al baño. Entonces, nosotros los hombres pues somos un poco más osados en eso, ¿no? Pero este tipo de estreñimiento se da más común o más comúnmente en las mujeres, ¿no? Y también en las personas ancianas, ¿ya? Entonces, también existen, pues, alteraciones que pueden ser relacionadas con el estreñimiento, como la presencia, pues, de algunas adherencias intestinales o la presencia de algunas compresiones del tubo digestivo del intestino grueso, como tumores asociados, ¿no? En algunos lugares, las paredes del intestino grueso se pueden dilatar bastante a consecuencia de este problema y puede producir lo que se llama el megacolon, ¿no? El megacolon es algo común en grandes alturas, por ejemplo, en Cerro de Pasco, en Puno. Existe pues mucha patología del megacolon, ¿no? Entonces, inclusive los cirujanos de abdomen de esas zonas son expertos ya y bastante conocedores de este tipo de trastorno, que inclusive puede causar pues un vólvulo intestinal, ¿no? El vólvulo intestinal es cuando eh, pues, se voltea, podríamos decir, el intestino, generalmente el tramo del transverso, que puede provocar pues una asfixia, podemos decir así, de esa parte del colon que puede terminar pues con una necrosis de esa parte del colon y puede ser pues algo bastante complicado que puede terminar pues en una cirugía, ¿no? Con una derivación de lo que es el colon hacia la pared del abdomen. Entonces, esto tiene que ver también con el tipo de alimentación, ¿no? Cuando existe, pues, un exceso de consumo de harinas, en la muy baja ingesta de alimentos que tengan, pues, fibra, ¿no? La baja ingesta de lo que es también agua, ¿no? Entonces, es importante, pues, tener una dieta desde ahora que ustedes son jóvenes, ¿no? Tener pues una dieta bastante balanceada, consumir verduras, consumir frutas con cáscara eh, y alimentos naturales, bastantes verduras y frutos secos que provocan pues lo que es un tránsito intestinal grueso adecuado, ¿no? Bien. Y por último, tenemos pues un trastorno también muy conocido que es la diarrea. No, la diarrea pues es la expulsión muy rápida, incontenida, pues de lo que muchas veces puede ser la, la urgencia de ocupar pues el baño. Entonces, generalmente lo asociamos pues a un proceso infeccioso, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Una diarrea puede estar ocasionada no solamente por una enteritis, como se dice, que es una infección del intestino, ¿no? Que puede producirse pues por la presencia de virus o bacterias, sino también puede ser pues inclusive ocasionada por un proceso psicológico bastante agudo, ¿no? Con eso le llaman pues la diarrea psicógena, ¿no? Lo cual yo también sufrí de eso. Tuve un caso bastante peculiar a consecuencia de un problema personal que tuve. Bueno, eh, uno en ese momento pues es inclusive tal vez un poco inconsciente de lo que le está sucediendo. Ya después, ya pues sacando cuentas, te das cuenta o- que en mi caso pues también sufrí de eso, ¿no? Un problema asociado a un estrés bastante agudo, bastante intenso que tuve yo en alguna época de mi existencia. Entonces, esto puede provocar, pues también, o puede estar provocado por algunos procesos inflamatorios crónicos del intestino grueso, ¿no? Como la colitis ulcerosa, ¿no?
que son pues extensiones grandes de úlceras dentro de lo que es el intestino grueso, ¿no? Y eso puede provocar pues movimientos de grandes masas de heces, ¿no? Que pueden provocar una diarrea, ¿no? Entonces, también puede ser producida pues, por algún efecto alérgico, etcétera, ¿no? Entonces, una diarrea, pues, es necesario, pues, estudiarla, si es que no solamente ha sido algo fortuito, ¿no? Porque cualquiera puede ser que consuma algún alimento, alguna bebida, y nuestro organismo, pues, en forma de protección, nos provoca, pues, la evacuación en forma de diarrea, ¿no? Si ocurre, pues, y eso se resume a 1 o 2 días del problema, eso es algo pasajero, ¿no? Pero si es que ya, pues, una persona sufre de un proceso entérico con bastante dolor, fiebre, ya puede asociarse, pues, a una infección, ¿no? Que puede ser ocasionada por algún tipo de alimentos y eso ya necesita, pues, de antibióticos de grande espectro, ¿no? Como el sulfametazol, con la trimetopina o si no la clorfenamina, el ciprofloxacino, etcétera, ¿no? Antibióticos que ya se tienen que usar, ¿no? Como el metronidazol, etcétera, que son necesarios muchas veces para controlar una infección bacteriana, ¿no? Pero, como decíamos también, pues, en caso de que sea algo más crónico, más frecuente, necesita ya de un estudio adecuado mediante lo que son exámenes de heces, inclusive una colonoscopía, que es una visualización que hace el gastroenterólogo, como una endoscopía, pero en este caso es en forma inversa, ¿no? De lo que es el daño que puede estar presentando pues la mucosa del intestino grueso. Ya también esto se asocia pues al exceso de consumo de antibióticos. En nuestro país lamentablemente pues existe una venta libre de todo tipo de medicamentos y los antibióticos la gente pues lo toma como cualquier cosa, entonces eso te puede producir un barrido, un trastorno de lo que es la flora intestinal del intestino grueso y te va a provocar pues una diarrea, ¿no? Entonces, principalmente ahí está pues la clindamicina, ¿no? Hay mucha gente que cuando tiene pues un dolor de diente, de frente se toma la clindamicina y eso te puede provocar pues un trastorno de lo que es la flora intestinal y te va a provocar pues una diarrea imparable, ¿no? Entonces, yo creo que eso es todo por ahora. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos compartido ahora.